Dicen que en Cancún, entre manglares y caminos donde la selva aún respira, no se debe iniciar una construcción sin antes pedir permiso a los antiguos dueños de la tierra. Pero la modernidad y las prisas siempre ciegan a los ingenieros y a los que mueven las máquinas. Eso lo aprendió demasiado tarde el ingeniero Rodrigo Márquez, un hombre reconocido por su precisión en cálculos y proyectos. Era 2018 cuando le encargaron la construcción de un puente vehicular que conectaría una de las avenidas principales con una nueva zona hotelera. Rodrigo lo tomó como un reto personal. Tenía experiencia, buenos trabajadores y maquinaria de punta. Sin embargo, apenas comenzaron las excavaciones, los problemas aparecieron. Primero, fue un error en los cálculos estructurales. Rodrigo no lo entendía. Él mismo había revisado los números, y aún así, los soportes no aguantaban. Al corregirlo, las vigas se deslizaron de forma extraña y una de ellas casi mata a 2 obreros. «Es imposible», murmuraba Rodrigo con los planos en mano. Cada día ocurría algo. Herramientas desaparecían, los montones de grava amanecían revueltos, como si alguien hubiera jugado sobre ellos en la noche. Los obreros juraban escuchar risitas agudas escondidas entre los matorrales cuando caía la tarde. «Ingeniero, son duendes», le dijo un trabajador maya de rostro curtido. «Aquí siempre han estado y no les gusta que se les moleste». Rodrigo se rió. No creía en esas cosas. Pero conforme pasaban las semanas y el proyecto se atrasaba sin explicación, comenzó a sentir un escalofrío extraño en la nuca. Una madrugada decidió quedarse en la obra para vigilar. No había nadie, solo el viento entre los manglares. Entonces lo vio. Pequeñas sombras corriendo entre las columnas recién levantadas, como niños diminutos, con ojos brillantes, y escuchó carcajadas. El ingeniero quedó helado. Al día siguiente buscó al trabajador maya. «¿Qué quieren?», preguntó, con el rostro pálido. «Respeto. Una ofrenda. Sin eso nunca dejarán que termines». Rodrigo no sabía qué hacer, hasta que un anciano del lugar le aconsejó algo insólito: levantar una pequeña pirámide de piedra en medio del terreno, como recordatorio de las antiguas costumbres y en honor a los aluxes, los duendes mayas. Con escepticismo, ordenó a los obreros hacerlo. En pocos días, una pequeña pirámide de 1,5 metros se levantó cerca del puente, con piedras acomodadas cuidadosamente. Rodrigo incluso colocó maíz y miel en la cima, como le sugirió el anciano. La misma noche que terminaron, todo cambió. No volvió a perderse una herramienta. Las vigas se mantuvieron firmes, y los cálculos finalmente coincidieron. El puente se levantó sin más contratiempos. Cuando la obra terminó, Rodrigo pasó frente a la pirámide y juró ver a lo lejos a 3 pequeñas figuras sentadas sobre ella, mirándolo con sonrisas traviesas. Parpadeó, y ya no estaban. El puente sigue en pie hasta hoy, y la pirámide también. Los lugareños dicen que mientras esa ofrenda permanezca, la construcción estará protegida. Pero si alguien se atreve a derribarla, los duendes regresarán con toda su furia. En este episodio escucharás testimonios aterradores de personas que aseguran haber tenido contacto directo con los duendes, esos seres traviesos y misteriosos que habitan en la naturaleza y que desde tiempos antiguos forman parte de las leyendas en nuestra región. Desde Guatemala hasta México, pasando por Colombia y Ecuador, conocerás relatos reales de encuentros con estos pequeños guardianes que juegan con las personas, sabotean construcciones, roban animales y hasta se aparecen en quebradas y túneles para aterrorizar a quienes no creen en ellos. Prepárate para adentrarte en un viaje lleno de misterio, supersticiones y miedo, donde descubrirás que en Latinoamérica los duendes no son un simple cuento, sino una presencia que sigue viva hasta nuestros días. Si tienes una historia de terror real que quieras compartir, escríbela en los comentarios y podría aparecer en un próximo episodio. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas descubran el lado oscuro de nuestras leyendas. Hola, profesor. Gracias por darme este espacio para compartir lo que viví. Me llamo Esteban. Soy ingeniero geotécnico en Guatemala. Y aunque toda mi vida he sido un hombre de números, cálculos y ciencia, lo que me pasó durante los años en que trabajé en los socavones de Ciudad de Guatemala
cambió mi manera de ver el mundo. Quiero que sepas que nunca fui supersticioso. De niño escuché historias de duendes que contaban mis abuelos, pero siempre me parecieron cuentos para asustar a los más pequeños. Hasta que en 2007, cuando se abrió el famoso socavón en la zona 2, me tocó encabezar parte del equipo técnico que evaluaba los riesgos del terreno. Desde entonces, profesor, he cargado con recuerdos que me han quitado el sueño más de una vez. Cuando aparecieron los primeros agujeros, la prensa se volvió loca. La ciudad entera hablaba de esos cráteres que parecían abrirse de un día para otro, tragándose casas, autos y hasta personas. Yo formaba parte del grupo que debía inspeccionar y dar un diagnóstico. Para nosotros todo tenía explicación: erosión, tuberías rotas, suelo calizo, nada que no pudiéramos justificar con estudios. Sin embargo, desde el primer día que bajé con el equipo a medir el diámetro y la profundidad, noté algo extraño. El ambiente era raro, sofocante. No había eco, como si las paredes absorbieran el sonido. Y aunque estábamos rodeados de colegas, cada cierto tiempo se escuchaban risitas lejanas, como de niños jugando dentro de la tierra. Uno de mis compañeros, Mario, bromeó: «Seguro son los muchachos de la prensa que se colaron por ahí». Pero, profesor, no había forma de que nadie más estuviera en ese agujero. Era demasiado peligroso. Los días siguientes fueron un martirio. Bajábamos con cascos, cuerdas, linternas y aparatos de medición. Pero cada jornada terminábamos perdiendo algo. Alguien dejaba una cinta de medir en el suelo, y cuando volvía a recogerla, ya no estaba. Una vez desapareció una caja entera de herramientas. Al principio pensamos que eran rateros, pero las pérdidas ocurrían dentro del socavón, donde nadie externo podía entrar. Y lo más inquietante era que, en ocasiones, aparecían las herramientas al día siguiente, en lugares imposibles. Una llave inglesa colgada en una raíz a 4 metros de altura, o un casco enterrado bajo la arena fresca. Los obreros comenzaron a murmurar que eran los duendes del subsuelo, los aluxes que custodian la tierra. Yo me reía, aunque la risa se me fue borrando poco a poco. Una noche de guardia, decidí quedarme solo para demostrar que todo tenía una explicación. Bajé con arnés y lámpara y caminé hasta el fondo. Revisaba las paredes cuando escuché pasos diminutos detrás de mí. «¿Mario?», grité, pensando que alguno de mis colegas había bajado. Nadie contestó. Apagué la lámpara unos segundos y entonces lo escuché con claridad. Carcajadas agudas, como de niños que se esconden y se burlan de ti. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando volví a encender la lámpara, juro por mi vida que vi 3 siluetas pequeñas correr por la pared, como sombras que se deslizaban en la tierra. Salí corriendo, profesor. No me dio vergüenza admitirlo. Después de esa noche las cosas se intensificaron. Cuerdas que estaban perfectamente aseguradas aparecían cortadas a la mitad. Un colega estuvo a punto de morir cuando un bloque de tierra se desprendió justo sobre él, aunque en la revisión previa la zona estaba firme. Los obreros decían que los duendes estaban enojados porque habíamos entrado en su casa sin permiso. Y aunque yo no lo quería creer, cada día me costaba más ignorarlo. Un día, un vecino se me acercó. Era un hombre mayor, de rostro arrugado y voz temblorosa. Me dijo: «Ingeniero, usted no sabe con quién se está metiendo. Los duendes juegan, pero si no les pide permiso se lo van a llevar». Yo traté de calmarlo, pero él insistió en que lo único que podía aplacarlos era dejarles una ofrenda: maíz, dulces y cigarros en la entrada del agujero. No sé qué me impulsó, quizá la desesperación por tanto accidente, pero acepté. Esa misma tarde llevé una bolsa con mazorcas, caramelos y una cajetilla de cigarros. La puse sobre una piedra en el borde del socavón. Los obreros me miraban incrédulos, algunos se reían, otros murmuraban oraciones. Esa noche fue la primera, después de semanas, en que no hubo ningún accidente. Al día siguiente las herramientas estaban todas en su sitio, y lo más inquietante, la ofrenda desapareció. No quedó ni rastro de maíz ni de caramelos. Solo el envoltorio vacío de la cajetilla de cigarros, aplastado, como si alguien hubiera fumado cada uno. Días después, mientras revisaba el lugar con Mario, escuchamos de nuevo esas risitas. Pero en lugar de huir, me armé de valor y dije en voz alta: «Gracias por dejarnos trabajar». El eco de mi voz se apagó, y en ese instante, profesor,
Vimos claramente 3 figuras pequeñas, de apenas 1 metro, con ojos brillantes, asomadas en una grieta del socavón. No eran niños, sus rostros eran viejos, arrugados, como ancianos en cuerpos diminutos. Nos miraron, sonrieron con picardía y en un parpadeo desaparecieron. Mario y yo nos quedamos paralizados. Nunca más volvimos a hablar de eso con nadie del equipo. El socavón fue rellenado y la ciudad siguió su curso. La prensa habló de erosión, de tuberías colapsadas y de fallas geológicas. Pero yo sé que hay algo más. Hasta hoy, cada vez que paso por esa zona, siento que me observan, como si esos seres siguieran jugando bajo la tierra, esperando que alguien se olvide de respetarlos. Profesor, te juro que nunca creí en esas historias de abuelos, pero después de lo que vi, no me queda duda. Los duendes existen y custodian la tierra que pisamos. Hola, profesor. Gracias por darme este espacio para contar lo que me pasó. Me llamo Andrea, soy de Medellín, Colombia, y lo que voy a relatarte sucedió en 2015, cuando mi familia y yo vivíamos en una casa cerca de una quebrada, en un barrio que se extiende por las laderas de la montaña. Sé que muchos pensarán que estos son solo supersticiones, que uno ve cosas cuando tiene miedo o está cansado, pero yo viví lo que te voy a contar. Y aunque a veces preferiría olvidarlo, aún hoy, cuando escucho el sonido del agua corriendo por la quebrada, se me eriza la piel. Mi esposo y yo habíamos conseguido aquella casa gracias a un primo. Era pequeña, pero tenía espacio para nuestros 2 hijos. Lo único malo era que justo detrás pasaba una quebrada. De día era un paisaje bonito, se escuchaban los pajaritos y el agua bajando con fuerza. Pero de noche, profesor, de noche esa quebrada parecía otra cosa. Los vecinos nos habían dicho que se escuchaban ruidos extraños. Flautas, risas, incluso pasos de niños corriendo. Yo no lo creía. Pensaba que eran los ecos del agua. Al poco tiempo de mudarnos, empezaron a ocurrir cosas raras. Los juguetes de mis hijos amanecían regados por toda la sala, aunque yo los había recogido antes de dormir. Las puertas se cerraban de golpe en la madrugada, y, lo más extraño, a veces se escuchaba una flautica sonando desde la quebrada. Mis hijos decían que en la noche jugaban con un niño chiquito que venía de afuera. Yo les preguntaba quién era, y ellos solo decían: «Es bajito, mamá, se ríe mucho y sabe tocar flauta». Yo pensé que era su imaginación, hasta que una madrugada, mientras me levantaba al baño, lo escuché con mis propios oídos. Una melodía aguda, repetitiva, que venía del agua. Una tarde de domingo, mientras colgaba ropa en el patio, lo vi. Estaba sentado en una piedra de la quebrada, un niño muy pequeño, de no más de 1 metro de altura, con ropa antigua y sucia. Tenía un gorro extraño y sostenía una flauta de caña. Sus ojos brillaban como si reflejaran la luz, aunque el sol ya se había ocultado. Cuando me miró, sonrió mostrando unos dientes amarillentos y se echó a reír con un sonido que todavía me pone nerviosa. Después, arrojó una piedra contra la ventana de la casa, como jugando. Me quedé paralizada, sin saber si correr o gritar. Esa noche, los perros del vecindario ladraban sin descanso hacia la quebrada. Mis hijos no podían dormir porque decían que el niño quería entrar a la casa. Mi esposo, que al principio no creía nada, también comenzó a preocuparse. Una vez salió con linterna para espantar a quien fuera, pero volvió pálido. No era un niño normal, me dijo. Lo vi saltar de una piedra a otra como si volara. Hablamos con una vecina mayor que nos contó que ese lugar estaba lleno de historias de duendes. Dijo que eran traviesos, que les gustaba molestar a las familias nuevas y que solo se calmaban si uno les dejaba ofrendas, leche, arepas o dulces. No teníamos nada que perder. Una noche dejamos un plato con leche y pedazos de arepa en la piedra donde yo lo había visto. A la mañana siguiente, el plato estaba vacío, pero no había rastros de que algún animal se lo hubiera comido. Y lo más extraño, desde entonces, los juguetes ya no amanecieron desordenados, ni las puertas se cerraban solas. Con el tiempo, aprendimos a convivir con la quebrada. Todavía, en noches muy silenciosas, se alcanza a escuchar la flauta a lo lejos.
pero ya no tan cerca de nuestra casa. Los vecinos dicen que el duende sigue allí, que cuida el agua y que se divierte molestando a los que no creen en él. Yo solo sé que, desde aquella experiencia, cada vez que paso cerca de una quebrada, bajo la voz, saludo en silencio y dejo caer una moneda o un dulce en el agua. Por respeto, por miedo, porque lo que vi aquella tarde en la piedra no era un niño normal. Era algo más, algo que sigue viviendo en las montañas de Medellín,